Buen día, mi nombre es Lorena Hernández. Soy egresada de la Ingeniería en Computación en la Escuela UABC. Actualmente laboro en la Escuela Benemérita, Escuela Normal Urbana Nocturna del Estado, en la cual llevo 17 años laborando como docente, asesora y actualmente como encargada del Departamento de Control Escolar. A continuación les hablaré de mi ponencia. El tema es el derecho a una educación con equidad en las instituciones formadoras de docentes. Los países están en proceso de cambios y México no es la excepción. Estos cambios se dan principalmente por las demandas de la sociedad de las personas y por los cambios en la situación internacional. Por lo tanto, la educación también está cambiando, ya que no es ajena a esas transformaciones. En nuestro país, los sistemas educativos han iniciado procesos de cambio, procesos de reformas. Esto con la finalidad de realizar un cambio en el modelo educativo tradicional, el cual no ha sido capaz de satisfacer las necesidades que se dan a nivel internacional. Con estas reformas se busca brindar una educación con calidad, con equidad y con esto lograr la competitividad de los estudiantes a nivel internacional. Las instituciones formadoras de docentes, como parte fundamental del proceso educativo y para garantizar un mínimo de aptitudes y conocimientos, han establecido mecanismos para la selección de los aspirantes a ingresar a las escuelas normales. Esto hace plantear las siguientes preguntas. ¿El promedio de bachillerato es decisivo en la formación del maestro para lograr mejorar la calidad de la educación? ¿Existe correlación entre el promedio de bachillerato y examen de oposición para obtener plaza? Incorporarse como alumno en una institución de educación superior puede resultar una tarea difícil, pues la mayoría de las universidades implementan rigurosos procesos de admisión con el fin de analizar las capacidades de los aspirantes a incorporarse en estas. Por lo general, el proceso de admisión se compone por la evaluación de conocimientos previos de los estudiantes, por medio de la implementación de pruebas que miden habilidades verbales, lógico-matemáticas y redacción. Además, se toman en cuenta los puntuajes de las calificaciones obtenidas en el bachillerato. Se selecciona a los estudiantes con mayores puntuajes en este tipo de pruebas y quienes presentaron las mejores trayectorias escolares. Los objetivos de esta investigación son analizar y evaluar el puntuaje logrado en el examen de oposición en base al promedio obtenido en bachillerato. Determinar si los perfiles de ingreso a las normales representan una diferencia significativa con respecto al resto de los aspirantes. El propósito principal de esta investigación es analizar los mecanismos que se llevan a cabo para el ingreso a las escuelas normales y los escenarios reales que se viven en estas instituciones. Esto con el fin de conocer los elementos que se condicionan y obstaculizan el logro de la calidad en la formación de los maestros. Se enfocará en estudiar cómo es la realidad de los procesos de selección que se viven en las instituciones formadoras de docentes y cuál es la normatividad vigente que regula el ingreso a las escuelas normales. Para esto se realizará un análisis de las características de los aspirantes a ingresar a las escuelas normales, los perfiles de los cuerpos directivos y la normatividad vigente. Se insiste en dar cumplimiento con la normatividad establecida y también la necesidad de elaborar mecanismos que nos permitan reconocer en los aspirantes no solo los conocimientos, sino también sus habilidades, actitudes, valores y la vocación, los cuales son necesarios para ejercer la profesión de docente. Todo esto con el fin de elevar los niveles de calidad en la educación. Esta investigación se elaborará utilizando una investigación de tipo histórica, descriptiva y longitudinal, ya que para realizarla se analizará la historia de cómo han ido cambiando las necesidades de los docentes en servicio y cómo las escuelas formadoras de docentes han ido evolucionando para mejorar sus perfiles de egreso, para que sus futuros docentes tengan las herramientas para enfrentar las demandas que exige la sociedad tan cambiante. Para esto se diseñarán cuestionarios, los cuales se aplicarán a docentes egresados de las licenciaturas en Educación Especial que hayan estudiado en normales públicas del municipio de Mexicali en el estado de Baja California. Se escogerán dos grupos. En el primer grupo se seleccionarán egresados que cursaron sus estudios antes de que fuera requisito contar con un mínimo 8 de promedio en los estudios de bachillerato. Y el segundo grupo después de esta condicionante. En ambos grupos serán docentes que se encuentren laborando y previamente hayan sido evaluados mediante el examen que aplica el gobierno, en el cual se define si son idóneos o no para estar frente a grupo.
A partir de los hallazgos se procederá a analizar la información, graficarla y se culminará con un reporte el cual se dará a conocer a los directivos de las escuelas. Con esto último se pretende demostrar que no es una condicionante el contar con un promedio de 8 en el nivel de bachillerato para poder aspirar el ingreso a una escuela normal y que esto no es determinante para poder ser un docente idóneo. Muchas gracias.